bien, así de pie como estamos. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23. Vamos a leer antes de la palabra sea leída. Romanos 8, 22 y 23. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes y que tú traigas, Señor, de tu palabra para nosotros. Nuestras palabras pueden ser, Señor, instruidas a través de la enseñanza académica, pero hay un problema con nuestras palabras porque ellas no pueden producir vida eterna. Mas tu palabra es diferente porque ella produce vida eterna, bendición, sanidad divina, todo lo produce ella, Señor. Así que te pedimos que sea tu palabra ayudándonos una vez más en esta tarde. Te lo pedimos todo en el precioso nombre del Señor Jesús de Nazaret. Muy bien, en reverencia, así de pies, vamos a leer Romanos 8, 28, 22 y 23. Dice la palabra de esta manera: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que el Señor añada bendición a sus palabras. Vamos a trabajar con un pensamiento que hemos puesto sobre la pizarra: dolores de parto. Dolores de parto. Me llamaba la atención en el verso 23 que leímos. Dice: y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Adopción. Vigila esa palabra. Hemos aprendido que cuando usted quiera saber cómo es el estado de la iglesia, no lo va a encontrar yendo a las iglesias. Usted puede irse a un culto a una iglesia bautista, puede irse a un culto a una iglesia apostólica, puede irse a un culto a una iglesia metodista, puede irse a un culto a una iglesia adventista, donde quiera usted irse, puede irse, pero ahí dentro de las iglesias nunca va a saber usted cómo es la situación espiritual de esas iglesias. Porque dentro de las iglesias hay un velo completamente allí, de acuerdo a cómo es la naturaleza de esa misma iglesia, porque realmente las iglesias no son iguales. No es lo mismo estar en una iglesia adventista que estar adorando en una iglesia metodista. Si usted me dice que es lo mismo, tendría que probármelo, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en un culto en una iglesia bautista y estar parado en un culto en una iglesia de los mormones. Cada rebaño sale de esas iglesias creyendo que realmente la cosa está bien, pero la cosa no está bien. Ahora, ¿nos hace mejores a nosotros posiblemente entender eso? No, no nos hace mejores que nadie. Simplemente a Dios le ha placido que podamos verlo de esa manera. Cuando nosotros miramos
o queremos mirar la situación de las iglesias, solamente tenemos que mirar el mundo. No tiene usted que ir a una iglesia para ver cómo es el estado de la iglesia del Señor. Primeramente, mire hacia el mundo, y una vez que mire el mundo, venga a una iglesia y observe entonces cómo es el estado de la iglesia. Entonces, la manera de yo saber cómo el mundo entró a la iglesia es poder ver cómo son los hombres y las mujeres del mundo cuando entró a una iglesia. Si son iguales, el mundo entró, quiera yo aceptarlo o no quiera yo aceptarlo. Obviamente, si en una iglesia no formada, no instruida, excepto un grupito como nosotros, formado e instruido, usted va y predica esto, o un pastor se para y predica esto, estoy seguro que solamente le quedará el 10% de las mujeres o el 10% de los hombres. Todo el mundo se irá, lo dejarán solo. Pero eso es cuestión de su ministerio. Cuestión de su ministerio. Eso es decisión ministerial de él. Pero si él dice, para que no se me vaya la gente de la iglesia, mejor yo no predico eso. Ayer precisamente Kesia estaba hablando con la secretaria en Gozal, y ella le había prometido llevársela hoy a su casa a almorzar y después venir para la iglesia, etcétera, etcétera. Y estaban conversando. Entonces Kesia, como ha escuchado la enseñanza desde pequeña, y mira que nuestra secretaria anda en pantalones, ella le dijo, pero mire, señorita o señora fulana, es que no sé cómo, es que a su iglesia ustedes van con pantalones. La Biblia dice que es abominación para Dios que una mujer se ponga ¿qué? ¿Se ponga qué? Atuendos de hombre. ¿Ven? Entonces ya, ¿qué le contestó a Kesia? Le dijo, sí, es verdad, Kesia, pero si el pastor predica eso allá en el tabernáculo, todas las mujeres van a irse. Y así es la condición de la iglesia. Ahora, nos preocupa a nosotros eso. Yo creo que eso no debe preocuparnos a nosotros. ¿Me preocupa a mí eso? A mí, en absoluto. Cada quien es responsable del rebaño que le dieron. Cada pastor va a ser juzgado por la manera en que él condujo a su rebaño. Entonces, a mí ni me quita el sueño, ni me quita las ganas de comer que las iglesias estén llenas de mujeres maquilladas o pintadas. Ahora, ¿qué tiene usted? ¿Usted tiene, hermano, algo en contra de estas mujeres que se maquillan o que usan pantalones de hombre o que se cortan el pelo o que son las que mandan en la casa al marido? A mí eso no me preocupa. Cada quien responderá a Dios por la manera en que se movió en esta tierra. Ahora, ¿puede usted ser amable con una hermana denominacional pintada con el pelo corto y con pantalones? Sí, es que ella no tiene la culpa. La culpa la tiene el sistema eclesiástico y la culpa la tiene el cuidador de ella. Ella en absoluto, ella no es culpable de esto. No sé si me está entendiendo el punto. Por lo tanto, su relación con ella debe ser buena, debe ser. La Biblia nos manda que seamos amables y atentos con todo el mundo. Así use pantalones, así se corte el pelo. Mi relación con ella no tiene nada que ver con la manera en que ella se comporta en reacción a todo lo que la Escritura dice que ella debe ser. Recuerdo que hace años había una predicación de un hermano americano, y cuando este hermano americano terminó de predicar, se bajó del púlpito y ya saliendo del púlpito le dijo, hermano, yo entiendo que usted predica en contra de las mujeres que se maquillan,
en contra de las mujeres que usan minifalda, en contra de las mujeres que se cortan el pelo. ¿Y por qué es posible? ¿Cómo es posible que usted estaba predicando ahí en el púlpito y a la derecha tenía usted una mujer sentada en el piano con el pelo corto y maquillada? ¿Qué le contestó él? Le dijo, la culpa no es de ella, la culpa es de su pastor, por lo tanto yo no tengo derecho sobre ella, el derecho lo tiene el pastor sobre ella. Y se fue la duda. ¿Qué nos enseñó eso? A mí en lo personal me enseñó que yo no tengo que meterme a contender contra una hermana o un hermano que no se comporta de acuerdo a las instrucciones de la Escritura. Yo no tengo que hacer nada contra él, yo no tengo que aborrecer a la hermana, yo no tengo que ponerle mala cara a la hermana, yo no tengo que rechazarla, porque la culpa no es de ella, la culpa es de sus guías, porque el sistema eclesiástico es quien corrompe a la gente y así ha sido todo el tiempo. Entonces, por eso es que estamos gimiendo, la tierra gime, nosotros gemimos. ¿Por qué gemimos? Nosotros gemimos, ¿por qué? Porque queremos la adopción de hijos de Dios. Y cuando buscamos la adopción de hijos, porque nosotros no somos hijos de Dios. Los hijos el único hijo que Dios tuvo, dice la Escritura, que se llama Jesús. ¿Y por qué sé que el único hijo que Dios ha tenido se llama Jesús? Porque la Biblia dice que Él es el unigénito. Y si es unigénito, no hay más. Y aparte, de acuerdo con el hermano enseñaba, dice que el Padre, el Espíritu Santo, lo engendró. Por lo tanto, si el Espíritu Santo lo engendra, ¿quién es el Padre de Jesús? El que lo engendró. Y el que lo engendró es el Espíritu Santo, a quien llamamos de todas maneras Dios. Dios, aunque sabemos que Dios no es el Dios que nuestra mente religiosa ha recibido por años, porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Eso es lo que significa la palabra Dios, objeto de adoración. Aparte que no hay un Dios, hay muchos dioses, esa es la Escritura, o no hay muchos dioses, muchos dioses, amén. Muy bien, ¿es Satanás un Dios? Sí. ¿Es el Padre de Jesús un Dios? Así es. Amén, hermano. ¿Es el Padre de Jesús un Dios? Sí. ¿Es Satanás un Dios? ¿Cómo? La Escritura dice que el Dios de esta perversa edad se llama Satanás. Entonces, el Padre de Jesús es Dios y el diablo es Dios, los dos son dioses. ¿Amén? Entonces, pero ese Dios que engendró a Jesús es Espíritu Santo, Espíritu puro. Y el diablo es un Dios, pero Dios, este diablo que es un Dios, no es Espíritu Santo, es un espíritu perverso, un espíritu oscuro, pero no es el Dios que engendró a Jesús. Amén. Dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Fíjense, los dolores de parto en una mujer comienzan con fuertes contracciones. Lo sé porque lo he leído, no porque he parido. Pero he leído que los dolores de parto en una mujer comienzan con fuertes contracciones a partir de la semana 37. Pero en ningún momento el médico puede predecir cuándo será el parto mismo. El médico no puede predecir cuándo será el parto, pero el médico lo que sí puede ver son los dolores
de parto que comienzan ¿con qué? Con fuertes contracciones. Leímos ahorita y decía allí que si la tierra gime por ser libertada o liberada, ¿de dónde? De la esclavitud y de la corrupción en que Satanás la ha condenado. Porque no fue Dios quien trajo la tierra a esclavitud. No fue Dios quien trajo la tierra a corrupción. Fue Satanás quien trajo la tierra a esclavitud y corrupción por medio de un hombre caído llamado Adán, el cual fue seducido, amén, hermano, y engañado por su propia mujer. Para que vean ustedes que las mujeres no parecen ser una cosa demasiado buena. Amén, hermano. Aunque a veces son buenas. Pero Adán no provocó todo este caos que estamos viviendo en el mundo. Ahora, Eva tampoco lo provocó. Sabemos que fue Satanás quien provocó el caos. ¿Y vino qué? Satanás vino, y algunas escrituras de estos últimos tiempos dicen que Satanás vino y engañó a Eva. Pero se comieron una palabra. Estos grandes teólogos inteligentes, encargados por Satanás de manosear la Biblia, se comieron una palabra. Y allí dice que Satanás vino, sedujo a Eva y la engañó. Dos verbos usa la escritura original: el verbo seducir y el verbo engañar. Ningún hombre puede engañar a una mujer a menos que la seduzca primero. Y ese es el problema de las jóvenes, que ellas no ven llegar nunca a Satanás. Cuando Satanás se acerca a ellas, primero para seducirlas. Y una vez que están seducidas, entonces va y las engaña. Entonces son dos cosas un poquito diferentes, de acuerdo a la escritura. Entonces, si la tierra gime por ser libertada de la esclavitud y la corrupción en que se encuentra, es porque ya entró la tierra a tener ¿qué? A tener dolores de parto. Y el Espíritu Santo habló de estos dolores de parto. Fíjate, el Espíritu Santo habló de estos dolores de parto, de estos gemidos de la tierra, desde los días del apóstol Pablo. Si José me lo encuentra por ahí, en Gálatas 4:19, y van a ver ustedes cómo el apóstol Pablo sabía lo importante que era para la iglesia poder nacer de nuevo. Porque una iglesia o un creyente que no puede nacer de nuevo, con todo respeto quiero decir delante de ustedes, no sirve para nada, solamente para ser quemado y echado al fuego. El nuevo nacimiento es lo único que puede ayudar a un creyente. Gálatas 4:19, José. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufría dolores de parto el apóstol Pablo. Y los dolores de parto es porque veía a la iglesia frente a él sin nuevo nacimiento. Es porque veía a la iglesia frente a él sin Espíritu Santo. ¿Por qué que la iglesia alrededor del mundo depende tanto de que el pastor ore, de que los evangelistas oren por la gente? Porque no hay Espíritu Santo. Cuando salieron del aposento alto 120, nosotros no vemos que los apóstoles tenían que orar por esos 120. Y habían 120 que salieron llenos del Espíritu Santo. Nadie tenía que orar por ellos porque ellos salieron
llenos del Espíritu Santo, por lo tanto no había que orar por ellos. Y es más, yo me atrevo a decir que si a alguno de ellos le caía una gripa, posiblemente él levantaba la mano y en el nombre del Señor decía: soy sano en el nombre de Jesús, y seguía caminando sano. Amén, hermano. Amén. Pero hoy, sin embargo, la escena es tan diferente, fíjense. Y se hacen campañas de sanidades, cientos y cientos de personas a filas de oración para que los ministros oren por ellos, pero realmente el problema de la gente es que no hay Espíritu Santo en el individuo. Y por eso necesitan que alguien ore por ellos, para que su fe sea activada y puedan ser sanos. Ayer por todo el día trajimos a Kessie a la escuela, a Posada, y la trajimos enferma. Y así estuvo enferma toda la mañana. Y hay más de 2 o 3 aquí que son testigos. Dolor de cabeza todo el día. Y la mamá decía: aguanta, hija, cuando lleguemos a la casa todo va a estar tranquilo. Ahora estamos todos ocupados. Y cuando llegamos a las 6:30 a la casa, ella estaba llorando. No podía soportar la fiebre, no podía soportar el dolor de cabeza. Inmediatamente la hermana Estela la llevó, le dio un baño allí, puso la mano sobre ella y dijo: en el nombre del Señor Jesús, tomo control sobre esta enfermedad de fiebre maldita, porque vienes del diablo, y te ordeno que salgas de mi hija. La secó. Yo estaba leyendo la escritura arriba, cuando le dije: ¿ya oró tu mamá por ti? Sí, papá, ya oró. Acércate aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que esta niña sea sana para la gloria de Dios. Y se acostó y durmió toda la noche. Y hoy pasó todo el día feliz a gozar. Tenemos que aumentar nuestra fe en Él. Porque lo contrario, estamos detrás de un púlpito igual que los políticos, hablando mentiras. Hablando de un Espíritu Santo que ni siquiera podemos percibir en nuestra vida diaria. Entonces es tiempo de ser más serios en el seguimiento al Señor. Tenemos que ser más serios. Tenemos que ver momentos como este de reunirse en la iglesia como una consecuencia de una fe que ya está anclada en nosotros. Y esa fe anclada en nosotros es la que nos hace venir a un culto. Nosotros no debemos venir a un culto para que nuestra fe se ancle. Nosotros debemos estar en un culto para demostrar que la fe ya está anclada en nosotros. Amén, hermano. Fíjese, la iglesia genuina del Señor ha tenido dolores de parto, de toda la escritura, en cada edad que ha pasado. Siempre ha venido con dolores de parto, por causa de que la tierra necesita ser libertada. Ella es la que está gimiendo, ella es la que quiere la liberación. Y ese gemir de la iglesia por desear, amén, hermano, su liberación, produce en la tierra dolores de parto. ¿Y por qué tengo yo que sentir en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, en la vida de la sociedad, en la vida del mundo? ¿Por qué tengo que ver tantos problemas? Porque el ser humano es parte de esa tierra. ¿Me está entendiendo, hermano? Si la tierra tiene problemas y está gimiendo y está sufriendo, la humanidad también entra esos dolores de parto para gemir, porque ella sufre. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia hay entre este hombre y la tierra? No hay ninguna. ¿Qué diferencia hay entre este joven y la tierra? Ninguna. Los 16 elementos. Amén.
que están en la tierra, fueron sacados esos 16 elementos y colocados en el cuerpo de un hombre. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que realmente somos nosotros como seres humanos? Somos 16 elementos que sacaron de la tierra, les hicieron forma de hombre y después nos paramos a caminar. Y esa es la razón por la cual cuando el hombre muere, tiene que regresar ¿a dónde? A la tierra. Porque estos 16 elementos que hay aquí, o ahí, o ahí, o ahí, o en cualquier cuerpo de ustedes, esos 16 elementos tienen que regresar al lugar de donde fueron tomados. Sencillo como eso. Entonces esta tierra gime, por eso dolores de parto, la tierra gime, el hombre gime, pero Dios se ha compadecido de nosotros y sabiendo que como seres humanos íbamos a estar gimiendo por problemas, por dificultades, nos dio a nosotros a Jesús de Nazaret para que en Él pudiéramos nosotros entender que está nuestra esperanza. Enfermo, ahí está Jesús de Nazaret. Confundido, ahí está Jesús de Nazaret. Aturdido, ahí está Jesús de Nazaret. Pero nuestro problema es que no hemos creído todavía correctamente en Él. Creímos en un Jesús de iglesia. Amén, hermano. Creímos en un Jesús de iglesia. Pero ese Jesús de iglesia, cuando estoy con problemas de hambre, de enfermedad, ese Jesús de iglesia no puede hacer nada por mí. ¿Ya entienden por qué hay tanta gente cristiana con tantos problemas? Porque el Jesús de iglesia no puede ayudarlos en nada. Hay que apartar a ese Jesús de iglesia de nuestra vida y avanzar hacia adelante y encontrarse completamente con el verdadero Jesús, que es hoy Espíritu Santo frente a nosotros. Amén. Ya no es un hombre. Ya no es un hombre. ¿Y cómo es Jesús en este tiempo, hermano? ¿Es un hombre? No, Jesús no es un hombre ya. El cuerpo humano que salió del vientre de María, ese cuerpo desapareció. Jesús es Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y no solo dijo que estaría con, estaría en. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no es un hombre llamado Jesús el que se me mete a mí, dentro de mí. Cuando recibo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es Jesús en forma de Espíritu, lo que Él siempre fue. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Espíritu. Un hijo en forma de Espíritu. Y ese es el que tenemos que buscar, ¿ok? Ahora, los dolores de parto se han aumentado porque nadie oye. ¿Por qué nadie oye? Porque los sistemas eclesiásticos ensordecieron al cristiano, ya no puede oír. Amén. Solamente un verdadero movimiento del Espíritu es el que va a hacer que un mormón se salga de su iglesia mormona y entre a adorar a Dios en una iglesia bautista. Pero eso no lo puede hacer el Espíritu Santo, sacándolo de sus jaulas doctrinales, de sus jaulas denominacionales. Donde están vivos, voy a ser atrevido en esta parte, donde están vivos, no, donde están completamente muertos. Porque es la palabra revelada lo único que puede darte a ti y a mí vida. Entonces, cada vez que Dios envió, fíjense, profetas al mundo, hubo problemas. La iglesia no tiene problemas mientras Dios no envía un profeta. Pero cuando Dios envía un profeta a la tierra, ya la gente tiene problemas. Amós 3:8, hermanos. ¿Sí? Cada vez que Dios envía un profeta, toda la escritura vamos a ver, entonces la iglesia tiene problemas. ¿Qué clase de problemas tiene la iglesia cuando Dios envía un profeta a la tierra? La iglesia comienza a sentir dolores de parto. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? No, 3:8. 3:8. 3:6. ¿Sí? Amós 3:8. 3:6.
se tocará la trompeta en la ciudad y no porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vuelva a leerlo. 3:7. Tremendo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios quisiera bajar a hacer algo en el mundo, porque un profeta es casi universal, ¿verdad? Si Dios quisiera bajar a hacer algo en el mundo o en una nación, ¿a quién le hablaría Dios para eso que Él quiere hacer en esa nación? ¿A un pastor? No, Señor. Mas sin embargo, hoy en el mundo eclesiástico, los pastores dicen, mira, el Señor me habló y dice que va a mandar fuego, que va a declarar esto sobre la ciudad de Nueva York. Y no hay nada. Amén. El Señor me dijo que en Puerto Rico van a haber 3 terremotos y no hay nada. Pero así está la iglesia enferma ministerialmente en estos tiempos. Porque las cosas que Dios tiene que hacer para enseñar a su iglesia, reprender a su iglesia, mostrar a su iglesia, ¿de qué manera la hace? ¿A quién envía? ¿Qué dice la Escritura? Porque Jehová Dios no hará, dice ahí clarito, no hará nada. ¿A quién es que le va a hablar Dios? Siempre Dios le habla a un profeta. Fíjese, ¿usted sabe cuántos sacerdotes había en los tiempos de Elías? Dígame. ¿Cuántos? Había más profetas en los tiempos de Elías, 700, y creo que, no, porque solo 700, creo que quemó, mató. Punta de espada. Pero vamos a poner 400 sacerdotes. Bueno, si eran 400 sacerdotes, ¿por qué no les habló a ellos? ¿Y a quién fue que le habló? A uno solo, a un hombre llamado Elías. ¿Usted sabe cuántos sacerdotes y levitas había en los días de Isaías? Cientos. ¿Y a quién habló? A Isaías nada más. Y así va usted recorriendo y recorriendo. Porque estos libros, usted lo ve, ¿verdad? Un libro histórico, pero cuando viene a la parte profética empieza a encontrar tantos profetas aquí. Pero fíjese, dígame en qué momento Dios le habló a 2 profetas al mismo tiempo. Jamás. Dios nunca le habló a 2 profetas al mismo tiempo, porque si Dios le hablara a 2 profetas al mismo tiempo, y le hubiera dicho un profeta, he aquí que voy a terminar a Capernaum, y aquí que voy a hundir a tal ciudad, entonces Dios se contradice, porque Él dice que no hará nada sin que revele su secreto solamente a uno, a un profeta. Entonces el problema de Israel fue ese. Durante 400 años, miren lo que pasó. El último profeta que Dios envió en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Malaquías. Vinieron 400 años de silencio. Vigile esto que le estoy diciendo. Después que Malaquías terminó, vinieron 400 años de silencio hasta que apareció ¿quién? Otro profeta llamado ¿cómo? Juan el Bautista. Pero cuando Juan apareció, ¿cuántos años de silencio tenía Dios? Dios no le hablaba a los sacerdotes fariseos, Dios no le hablaba a los escribas, Dios no le hablaba a los saduceos, Dios no le hablaba a nadie. 400 años de silencio hasta que apareció ¿quién? Elías, Juan el Bautista. Amén. Entonces Dios volvió a hablar otra vez después de 400 años por los labios de Juan el Bautista. Cuando aparece Juan el Bautista, ¿cómo encuentra a los hijitos de Dios? ¿Cómo los encontró? Los encontró divididos en sectas religiosas. Unos se llamaban ¿cómo? Fariseos. Otros se llamaban saduceos, otros se llamaban escribas, otros se llamaban esenios, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué entonces, después de 400 años, Dios viene y encuentra a Israel dividido en sectas? Ahora, ¿está Israel siguiendo realmente la palabra de Dios? No. Jesús le dijo, porque ustedes han invalidado la Escritura, ¿con qué? Con sus doctrinas, sencillo. Ahora, ¿por qué entonces el pueblo entonces se divide? ¿Y por qué invalida la misma palabra? Por el sistema eclesiástico que entró a Israel. Los sacerdotes no podían traer la vida, no podían traer la palabra. Y por eso cuando Jesús llega, lo que encuentra allí realmente es un desorden completo en Israel. Y como encuentra el desorden, cuando Jesús comienza a hablar la palabra, ¿qué hacen los religiosos en su tiempo? ¿Lo abrazan? No. ¿Lo aplauden? No. ¿Le dan la bienvenida? No. ¿Y qué hicieron? Le dijeron, demonios tienes. ¿Y por qué los religiosos de los días de Jesús le dijeron demonios tiene? Porque la enseñanza de Jesús no cuadraba con sus sistemas religiosos. Hoy, si usted habla diferente a como hablan los pentecostales, a como hablan los bautistas, a como hablan los metodistas, a como hablan los luteranos, todos ellos van a creer que usted está lleno también de demonios. ¿Por qué? Porque no habla el mismo lenguaje distorsionado de las escrituras que ellos están hablando. Porque Dios son tres, no señor, Dios es uno, dice la escritura. Porque el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, el bautismo es como lo hicieron los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo, por lo tanto no podían equivocarse, y a todo el mundo bautizaron en el nombre del Señor Jesús Cristo. Esa palabra, pero eso no les gusta. Eso no les gusta. ¿Ven? Fíjese, el cristianismo estuvo casi 2000 años también sin profeta. ¿Y cómo terminó hasta el siglo pasado el cristianismo? ¿Cómo lo vemos ahí? Dividido en sectas. Católicos, bautistas, apostólicos, pentecostales, del nombre de Jesús, del nombre de María, qué sé yo, tantas cosas, todos divididos. ¿Y acaso es eso el cristianismo, la unidad de Dios? Ese cristianismo no tiene nada que ver con la unidad de Dios. Este es el mismo demonio. Esto es el mismo demonio religioso que Pablo vio allá atrás. Y se los encontró, que ya estaban entrando en eso mismo. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Ah? ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Cómo es esto? Unos dicen que son de Cefas, otros que son de Apolo, otros que son de Sutano. No, Cristo no está dividido. ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Cefas murió por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Cefas o de Apolo? No, Cristo no está dividido. O sea, ese mismo demonio que quiso meterse alrededor del año 35, más tarde, tal vez en el año 70, en la iglesia, es el mismo demonio que terminó metiéndose hasta el siglo pasado aquí en el mundo otra vez. Allá unos decían que eran de Cefas, amén, y hoy uno dice que son de Asamblea de Dios. Allá uno decía que eran de Apolo y hoy uno dice que son. Entonces, hermano, es que tenemos que ser como Pablo. Para ser como Pablo necesitamos Espíritu Santo. De lo contrario, solamente estamos observando el panorama y viviendo una vida hipócrita con todo el mundo. Amén, hermano. Fíjese, pero estas cosas no hay que decírselas. Prácticamente la gente no es culpable. Yo quiero que nunca pierdan esa visión. La gente no es culpable. Por ejemplo, en este país, ¿es la gente culpable de los robos de los políticos? La gente es buena, la gente va y vota a las urnas. Los
culpables son los políticos, rateros y ladrones que tenemos en el país. Es lo mismo en el mundo eclesiástico. La gente pobrecita no es culpable de nada. Los culpables son sus líderes. Ellos son los culpables. Amén, hermano. Ahora, hoy el mundo religioso, dije, sigue igualmente dividido en medio de tantas cositas, y todo esto está produciendo que se acelere más los dolores de parto de la naturaleza. O sea, si hay alguien que está contento en este momento es la naturaleza, ¿sabían ustedes? Si alguien está contento, si algo está contento en este momento, es la propia naturaleza, porque ella quiere ya ser libertada de la corrupción que hay en este mundo. Corrupción religiosa, corrupción política, corrupción económica, corrupción moral. ¿O usted no inventa esas corrupciones sobre el planeta, hermano? Si usted no la ve, tiene que buscar un par de lentes espirituales para que vea. Entonces, delante de toda esta corrupción, la naturaleza está gimiendo, y gimiendo con dolores de parto. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que esperamos una nueva tierra. Fíjense, eso dice la Biblia. Esperamos una nueva tierra, nuevo cielo. Ahora, para tener nosotros una nueva tierra, escuche, hermano, para tener nosotros una nueva tierra, tiene esta tierra que nacer. Y para que esta nazca tiene que morir algo. Amén. Para que usted coma pollo, que tanto les gusta, ya yo no como casi pollo, a ustedes les gusta el pollo. Para que usted coma pollo, tienen que matar a una gallina o un pollo. Para que usted coma carne, tiene que morir una vaca. Amén. Porque algo tiene que morir para que otra cosa viva. Amén. Entonces, si esperamos ya esa nueva tierra, entonces tiene que haber una tierra contaminada, una tierra corrupta que tiene que morir. Esta tierra tiene que morir para que nazca esa nueva tierra, pero el nacimiento de esta nueva tierra le está produciendo dolores de parto a la tierra vieja y corrupta en la cual nosotros estamos viviendo. Dolores de parto. Fíjense, ¿qué pasa cuando llega la hora del parto? Cuando llega la hora del parto, ¿qué es lo que hace un médico? Cuando llega la hora del parto, pasan a la mujer a labores de parto. ¿Y qué es lo que hace el médico? El médico empieza a observar cada contracción. Y toma el tiempo. Viene otra contracción, otra vez la mira y va observando si cada contracción es más fuerte todavía. Y entre más fuerte sea una contracción y más fuerte sea la próxima y más fuerte sea la próxima contracción, ya él asume que el nacimiento del niño se acerca. De tal manera que en este tiempo que nos queda, confiar plenamente en el Señor. Orar para que esa adopción llegue a nosotros. Orar para que ese Espíritu Santo nos tome. Orar para que eso se produzca en un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque llegará el día que si eso no está en nosotros, vamos a tener problemas cuando vengan los acontecimientos que ya están profetizados en la Escritura. ¿Amén? Entonces, el médico, ¿qué es lo que hace? Él empieza a vigilar. Hoy nosotros somos como ¿quién? Como ese médico que está en la hora de parto. Tenemos que vigilar y vigilar y vigilar la política y vigilar la religión y vigilar allí y vigilar allá y vigilar acá. Tenemos que vigilar, y ahí vamos a estar viendo que día a día está más fuerte. ¿Quién iba a creer hace 7, 8 años que la Corte Suprema iba a estar peleando constantemente con la Asamblea Legislativa de nuestro país? Quiere decir que, mire, estamos fuertes.
y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte los dolores de parto en este país. Entonces, este mundo viejo debe ser quitado para dar nacimiento a un mundo nuevo. Entonces, vamos a tratar siempre de entender qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a tratar de recordar estos dolores de parto cuando se volvieron más fuertes en la tierra. Fíjense, la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue lo que nos mostró? La Primera Guerra Mundial nos mostró dolores de parto. Pues a partir de la Primera Guerra Mundial fue cuando conocimos las bombas, las ametralladoras y los gases venenosos. Ese fue el primer dolor de parto. Usted sabe que la escritura en Apocalipsis dice ¿cuántos ayes hay? ¿Cuántos ayes? 3 ayes. Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. El primer ay, mi hermano, produjo sufrimiento en la tierra y dejó como consecuencia ¿qué? Las bombas, las ametralladoras y los gases venenosos para que la gente siguiera matándose. El segundo ay trajo la Segunda Guerra Mundial y en el segundo ay, la Segunda Guerra Mundial, los dolores comenzaron a ser más intensos y ahí estaba Jesús, el médico, mirando el labor de parto. Y vio que en la Segunda Guerra Mundial los ayes fueron más fuertes, los dolores más fuertes, y entonces, ¿qué dejó esa Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, pudimos ver la bomba atómica. Si la bomba atómica hubiera existido durante la Segunda Guerra Mundial, esto se hubiera acabado en ese momento. Pero ella apareció un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, o de nuevo todo hubiera sido destruido. ¿Okay? Pero ahora, fíjense, ahora la tierra sabe, la naturaleza sabe, la creación sabe que su tiempo de liberación está más a la mano, está cerquita, hermano. Esto está cerquita. Y eso que produce la tierra, eso produce a una tierra muy nerviosa. ¿Sabe usted que la tierra está nerviosa? ¿Usted ha podido sentir que la tierra está nerviosa? La tierra está totalmente nerviosa. Por todas partes, levantamientos, por todas partes, protestas, por todas partes, guerra, por todas partes, represión. Hermano, pero yo no veo a la tierra que está nerviosa y no veo a la gente. No ve que le he dicho que la gente es la misma tierra. La gente es la misma tierra. Entonces yo sé que la tierra está nerviosa por el comportamiento de la humanidad. Está nerviosa la tierra, muy nerviosa. Amén. Entonces esta tierra que está muy nerviosa, ¿por qué está tan nerviosa? Porque la tierra sabe que hoy ya no son los fusiles. ¿Cómo sabe la tierra? Sabe que no son las ametralladoras, sino que la tierra sabe que hoy son ¿qué? Hoy son bombas de hidrógeno cayendo en la Tercera Guerra Mundial. Misiles, aviones sin piloto y por último, armas nucleares esperando destruir a gran parte de la humanidad. Las naciones están asustadas, una entre ellas. Una le tiene miedo a la otra, por eso se cuidan tanto. Y están tan nerviosas las naciones y tan asustadas que ni aún la ONU puede hacer algo para calmarlas. Y ese es el trabajo de la ONU. Buscar y llevar la paz a las naciones. Ni la ONU puede llevar paz a las naciones. ¿Por qué ni la ONU puede llevar paz a las naciones? Porque las naciones solamente conocen de una paz, y la paz que entienden las naciones es Jesús de Nazaret en medio de nosotros. No hay otra paz, hermano. Amén. Israel siempre tuvo dolores de partos cada vez que Dios les enviaba un profeta, como eso lo dice. ¿Y por qué la iglesia tiene dolores de parto cuando también un profeta les ha enviado? Porque la palabra solamente le es dada a un profeta. Uno,
Segundo, porque el profeta jamás llega para hacerse amigo de nadie. El profeta desciende para decir lo que está bien y lo que está mal. Nada más. Por eso el profeta o los profetas nunca son bien recibidos, porque nunca llegan a darte palmaditas en el hombro. Como son profetas, solamente te miran a la cara. Mi hermano, y le dicen: señora, arregle su vida espiritual, porque el Señor me muestra que usted odia a una vecina que es una señora de este alto color de los ojos, y te la describe porque es un profeta. Ningún otro ministerio, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni predicadores pueden describirte las cosas cuando te ven cara a cara, porque Dios no les muestra nada. Es un don que te permite sentir nada más. Pero el profeta va más allá del don, porque el profeta te mira. Y la mirada del profeta es como un águila, entra dentro de ti y te escudriña y te muestra. ¿Amén? Fíjate. Fueron muy pocos los salvos en los días de Noé. Si usted se acuerda, me puede decir cuántos fueron los salvos en los días de Noé. ¿Quién se acuerda? 8. Muy bien. ¿Cuántos fueron los salvos en los días de Sodoma y Gomorra? 3. Y de los 3 estaba ¿quién? Lot, hijo de Dios, y estaban sus 2 hijas impías, incrédulas y corruptas, que se acostaron con el padre a medianoche para tener hijos. Pero fueron salvas en la misericordia porque había un propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos fueron salvos de todos los 2 millones de personas posiblemente que salieron de Israel con Moisés? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Muy poquito. ¿A cuántos salvos encontró Jesús y Juan el Bautista cuando Jesús apareció en Israel? ¿A cuántos salvos? Los que terminaron salvos finalmente, 120. Pero cuando llegó a granito, los empezó a recoger, uno por aquí, y después el otro se encontró con él por allí, y otro se encontró por allí. ¿Y reunió a cuántos? A 12. Y sin embargo él dijo: pero uno es el hijo del diablo. Porque el hijo del diablo siempre tiene que estar junto con los hijos de Dios. Amén. La tierra tiene dolores de parto, tuvo dolores de parto durante la Primera Guerra Mundial, la tierra tuvo dolores de parto durante la Segunda Guerra Mundial, y estos dolores de parto fueron ¿por qué? Por la falta de paz en la tierra, la falta de amor en la tierra, falta de unidad en la tierra, pero la paz verdadera, podemos volver a recordar, solamente viene de parte del Señor Jesús Cristo. Medite y piense que si la tierra está en dolor de parto, nosotros también debemos estar en dolor de parto. Más los que no hemos sido todavía adoptados como hijos de Dios. No, hermanos, yo levanté la mano y yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Eso no es ser adoptado. Eso no tiene nada que ver con la adopción de hijos de Dios, hermano. Es que yo alcé la mano y acepté a Jesucristo como mi Salvador. Eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Es que yo alcé la mano y yo acepté al Señor y Él dice que tengo vida eterna, pero necesita Espíritu Santo. Nicodemo, escondido en medio de los religiosos, creyó en Jesús, y sin embargo cuando se encontró cara a cara con Jesús, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: si no nacieres de nuevo. Y usted sabe cuánta Biblia sabía Nicodemo.
Nicodemo sabía más Biblia que todos nosotros juntos y sin embargo no era salvo. Tenía que nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo, ser salvo, es ir más allá que levantar la mano y decir, acepto al Señor. Hoy las denominaciones se alegran, se gozan, porque en cada culto entran 50, 100, 300, 400 personas aceptaron al Señor. Ese es el comienzo. Eso es el comienzo de esas personas. Pero tienen que seguir hasta qué? Hasta recibir el Espíritu Santo y recibir la adopción de hijos de Dios. Cuando hablamos de adopción, creo que quise entrar y el Señor no me dejó entrar en ese momento. Esa palabra me atrajo, porque así empecé a predicar la atención, la palabra adopción. Y para entender que realmente Dios está llamando a sus hijos para una adopción, es mirar al mundo. Hoy los hombres y las mujeres más ricas del cine están adoptando hijos por todas partes. Hijos en África, hijos en China, hijos en México, hijos en Indonesia. Por todas partes los artistas millonarios están adoptando hijos. ¿Qué le indica a usted espiritualmente? Que hay un movimiento de adopción por el mundo. Y ese movimiento de adopción natural por el mundo es el que en el mundo espiritual también Dios está dando vuelta. Vengan para adoptarlo, pero la gente no quiere ser adoptados. Quieren seguir siendo hijos bastardos.